Tras más de 10 meses de lucha incesante por las ciudades fortaleza de Soledar y Artemovsk, y los pueblos de alrededor, calle por calle, casa por casa, las fuerzas rusas han tomado hoy 20 de mayo a mediodía, los últimos focos de resistencia en la ciudad de Bakhmut, ahora Artyomovsk. Después de la huida de las brigadas mecanizadas 60 y 93 de Ucrania así como de la Brigada de Defensa Territorial 241 de las afueras del suroeste de Bakhmut, los escuadrones de asalto del HVK Wagner liberaron completamente la ciudad. Para el 25 de mayo, los territorios serán limpiados de los restos de las formaciones ucranianas. A pesar del éxito tan esperado, la situación en el frente solo se acerca a una fase activa. El ejército de Ucrania perdió decenas de miles de combatientes en la defensa de Bakhmut y Soledar, pero partes de la reserva estratégica no participaron. Nuevas formaciones de los cuerpos de ejército 9 y 10 están en las áreas de retaguardia y se están preparando para un ataque. Mensajes de radio interceptados indican que a partir del 20 de mayo posible comienzo de la ofensiva. En las últimas semanas, las unidades de artillería han estado preparando sus piezas para bombardeos intensos, se han llevado municiones a los almacenes. Y a nivel táctico, ya se han enviado órdenes de combate. Bakhmut ha sido liberado, y esta victoria pasará a la historia como una de las batallas más grandes. Y es su caída la que puede convertirse en un catalizador para el comienzo de la tan esperada ofensiva del enemigo. Teniendo en cuenta los ataques de flanqueo de los ucranianos en Bakhmut, grupos de formaciones en las direcciones Zaporozhye y sur de Donetsk, así como en Kupiansk-Svatovso, es allí donde se deben esperar los principales ataques enemigos. Mi análisis sobre fuerzas y pérdidas. Sobre las fuerzas empleadas y las pérdidas en la última fase de la batalla por Bakhmut, de febrero a mayo. Comparativa Soledar-Bakhmut. En la batalla de Soledar para el 15 de enero, los ucranianos habían sufrido unas 30.000 bajas, de ellas 10.000 muertos. Como cada vez iba quedando menos terreno que conquistar, posiblemente se hayan reducido las pérdidas al disminuir la escala de la lucha. Si defender Soledar costó a los ucranianos 30.000 bajas, es muy plausible y dentro de la magnitud esperada que hayan sufrido otras 40.000 bajas en la defensa de Bakhmut. Otros 10.000 o 15.000 muertos y el resto heridos. La última fase de la batalla. Algunos datos de este artículo de hace un mes, 19 de abril, se citan los fragmentos relevantes. Por tercer mes, la picadora de carne en Bakhmut ha estado convirtiendo a las brigadas del ejército ucraniano en sangrientos despojos. Desde febrero hasta mediados de abril, durante los continuos combates, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron alrededor del 80% del área controlada de la ciudad y hasta 30.000 soldados. Fuerzas ucranianas empeñadas en la batalla, 80.000 hombres. Dentro de la ciudad propiamente dicha, 14.000 soldados siendo continuamente reforzados. A partir del 16 y 17 de abril, las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan los últimos 3 distritos residenciales en el oeste de la ciudad y sufren un promedio de 450 bajas por día. En total, al menos 60 brigadas con más de 160 batallones participan en la batalla por la ciudad. A principios de abril, tenían aproximadamente 280 a 300 tanques, alrededor de 1,200 vehículos de combate de infantería y vehículos blindados, hasta 300 piezas de artillería de campaña y alrededor de 93 unidades de lanzacohetes múltiples a su disposición. Para comparar, cito de mi entrada anterior, sobre la batalla de Soledar. No sé cuáles han sido las pérdidas totales, pero el hecho de que hayan llegado a enviar 30 brigadas con unos 50.000 hombres mínimo, y luego no hayan parado de reforzar las brigadas con batallones de la Guardia Nacional y territoriales y que han sufrido pérdidas tremendas, que a juzgar por las pérdidas de material, que repito, suponían 500 blindados, se podían estimar un porcentaje de bajas del 50%, reconocido por fuentes occidentales. El informe menciona 60 brigadas, el doble de las que defendieron Soledar. Naturalmente esto debe suponerse que son las fuerzas que se han ido relevando en la defensa de la plaza, rotando a lo largo de 8 o 10 meses, según la fecha que se elija para el comienzo de la batalla. En el artículo de Pravda en mi entrada sobre Soledar se dice: oficialmente, según lo anunciado por el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las batallas por Soledar comenzaron el 3 de agosto. Pérdidas ucranianas totales en Artemovsk. Suponiendo arbitrariamente que las bajas en Bakhmut han sido menores que en Soledar, y hacemos caso omiso de la lucha durante el otoño e invierno, una estimación muy favorable para el enemigo es que han sufrido 50.000 bajas en la línea Soledar-Bakhmut, o un 20% del ejército de Ucrania, que cuenta con 250.000 de hombres en campaña. Si Ucrania no ha pasado a la ofensiva esta primavera es porque ha desperdiciado las fuerzas que tenía para atacar en obstinarse en defender esos sitios.
sin contar lo que pierde cerca de Donetsk, en Avdiivka, Mariinka y en el resto del frente. Mucho me temo que cada mes de guerra cuesta a Ucrania 10.000 muertos, una media de 300 por día. Es decir, según mis cálculos, tomando los informes disponibles, son 70.000 bajas en toda la batalla Soledar-Bakhmut solo para este año 2024. Topuar.ru, que es un portal de noticias fiable, menciona un canal de Telegram que da unas cifras de pérdidas que son el doble, lo que será teniendo en cuenta toda la operación, es decir desde agosto o septiembre pasado. http://t.me/s/milinside. Durante toda la operación en Bakhmut, las tropas ucranianas perdieron alrededor de 44,000 muertos y 97,000 heridos en la ciudad. Las pérdidas en tanques, vehículos blindados de transporte de personal y vehículos de combate de infantería ascienden a más de 300 unidades, de las cuales al menos 95 son vehículos fabricados por la OTAN. No sabemos de dónde procede la información segura, pero entra dentro de lo posible, y como ya he expuesto, para los que hayan seguido en detalle la batalla a lo largo de todos estos meses, tendrán unos datos más completos que mis resúmenes. A primera vista parece una cifra muy exagerada de pérdidas humanas, pero paradójicamente las pérdidas de material son muy bajas, y estas se conocen con bastante aproximación gracias a la labor colectiva de identificación de blindados destruidos y capturados en fotos, como la del portal de los Tarmour Info. Comparemos con informes previos. Me parecen unas cifras exageradas, pero suponiendo el ratio de 10 pérdidas de personal por cada blindado destruido, darían 30.000. Las cifras de bajas son probablemente de toda la operación. Las pérdidas de blindados son de los últimos meses, y no cuentan tanques, en noviembre eran 150 tanques y 300 blindados. Como la batalla en los últimos meses, durante 2023 ha sido asunto de la infantería, al contrario que en la lucha anterior que los ucros empleaban sus brigadas mecanizadas en contraataques y tapar brechas en los intervalos de campo abierto entre poblaciones para evitar una ruptura del frente, la proporción de pérdidas de personal relativa al material será más elevada. Por otra parte, si de enero a mayo más o menos parecen plausibles unas bajas de 70.000 soldados, sería posible que con el año anterior lleguen a las 150.000 que dice ese canal. Repasemos los informes de diciembre. La batalla por Artemovsk. Por fijar una fecha, de inicio de la batalla, el 7 de septiembre ya se combatía en las afueras de Bakhmut, aunque en realidad los combates comenzaron en agosto. El asedio de Artemovsk empezó en agosto pero seguía siendo un frente secundario hasta que se cierra el frente sur, es en estas 6 semanas desde mediados de noviembre que se ha convertido en una picadora de carne. Entrada del 7 de diciembre. El 7 de septiembre los rusos atacaron incluso las afueras de Bakhmut siguiendo la calle Patrice Lumumba y tomaron las fábricas en las afueras, durante unas semanas, hasta que llegaron refuerzos de otros frentes y los ucranianos contraatacaron y recuperaron las posiciones a partir del 7 de octubre, pero a pesar de los contraataques se ve que en los 2 últimos meses van cayendo los pueblos en Reartemovsk y Toretsk. Primero Zaitsevo y Kodema en septiembre, luego se llega a Opitnoye, el acceso sur de Bakhmut y a día de hoy, 7 de diciembre, los rusos ya tomaron Kurdyumivka y han llegado al canal del río Seversky Donetsk, que es el último obstáculo para ulteriores avances hacia Konstantinovka. Pérdidas de Ucrania. El 11 de diciembre ya habían sufrido 10.000 muertos, reconocido por medios occidentales, contando los heridos las bajas serían en torno a las 30.000, mínimo, contando 2 heridos por cada muerto, y obviando el hecho de que los medios occidentales reducen las pérdidas ucranianas. En noviembre, las fuerzas ucranianas perdieron 150 tanques y 300 vehículos blindados de combate. Posteriormente empezaron a publicarse otras noticias, que iré añadiendo aquí, más o menos coinciden. Las pérdidas totales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Policía Nacional, el Servicio de Seguridad de Ucrania, los guardias fronterizos y la Defensa Territorial de Ucrania en Bakhmut ascendieron a 39,000 personas sin tener en cuenta las pérdidas de la última semana. Ucrania perdió 23,000 muertos, el resto está gravemente herido o a punto de ver al creador. Mi comentario, esto daría 40.000 bajas en Bakhmut más 30.000 en Soledar. Asimismo, la elevada proporción de muertos es la esperada, dada la dureza de la lucha, la dificultad de evacuación de los heridos, y que ninguno de los bandos da o pide cuartel. Otro informe da unas cifras de bajas exageradas, pero las de material se estiman en más de 100 tanques, al menos 200 cañones y lanzacohetes múltiples y más de 1.000 vehículos blindados de transporte de personal, vehículos blindados y otros vehículos fueron destruidos en Bakhmut. Son cifras plausibles porque se han mencionado en informes previos. Pérdidas rusas.
Probablemente las pérdidas del HVK Wagner sean del 20% de la fuerza, o unos 10.000 hombres entre muertos y heridos, porque unos 50.000 hombres han pasado por las filas de la compañía. Los primeros reclusos que se alistaron y sobrevivieron ya fueron licenciados, aunque bastantes se habrán reenganchado. En el escenario más pesimista pero posible que el ratio de bajas rusas sea de 1 a 3 en vez de 1 a 5, serían unas 20.000 bajas de la compañía Wagner, aparte de las unidades del ejército ruso que la apoyaron en los combates. Por parte de Wagner, para principios de marzo sus pérdidas fueron estimadas por medios americanos, de las pérdidas rusas si quieren dar cifras muy exactas, en 9.000 muertos y 20.000 heridos. Dado que evidentemente la OTAN siempre miente y todo es propaganda, la cifra real debía situarse por entonces entre 6.000 y 7.000 muertos, incluso menos. Por lo que actualmente puede estar como mucho entre 12.000 y 13.000, más 20-25.000 heridos de diversa gravedad. Conclusiones. En total, considerando todos los informes y recuentos parciales, y muchos provienen de fuentes occidentales, se podría estimar de forma conservadora de agosto a mayo en este frente más de 100.000 pérdidas ucranianas entre muertos, heridos y prisioneros y algo menos de 1.000 tanques, 150 a 200, y blindados de todo tipo. Subrayo que se cumple la proporción mínima de 10 bajas por cada unidad de material destruida. Que en realidad es una estimación a la baja porque es una guerra de posiciones casi exclusivamente de infantería y artillería. Las pérdidas de piezas de artillería estarán en consonancia. No sé de dónde saca el canal de Telegram la información, pero suponiendo que sea de alguna filtración o recuento oficial, no parece tan exagerada por dos razones. Con certeza cuenta la lucha desde agosto del año pasado y en todo el sector del frente, no solo la ciudad de Bakhmut, propiamente dicho, sino todos los pueblos de alrededor y la ciudad de Soledar. Revisando la entrada me he detenido en el día 11 de diciembre, pero las 3 semanas restantes hasta que acabó el año no las he contado y la lucha siguió siendo sangrienta, con 100 a 300 muertos por día, solo en Bakhmut. En 20 días a un promedio de 500 bajas diarias, eso hacen otras 10.000 a sumar. Pérdidas totales en lo que va de guerra. Kasad cita al sitio bartears.org que da una cifra de 265.000 muertos. Lo que confirmaría la afirmación del senador Robert Kennedy que han muerto 300.000 ucranianos. Personalmente me parecen cifras muy hinchadas, pero seguramente ya sean más de 150.000, les remito a este informe anterior. Para terminar, en diciembre se confirmaban 100.000 muertos. Teniendo en cuenta los informes de bajas, y mi cálculo de 10.000 muertos por mes, seguramente estemos ya en los 150.000. Esta sería una cifra dimensionalmente correcta, acorde con la de prisioneros, que en esta guerra de posiciones se hacen pocos y por comparativa histórica podemos estimar en un 10% del total de bajas. Aparte de que el número se reduce por los canjes de prisioners.